Si ustedes recuerdan, nos había quedado, o habíamos quedado, mejor dicho, en el encuentro anterior, con una actividad propuesta, que era para revisar las transformaciones horizontales, verticales, las expansiones horizontales y verticales también, y compresiones, que tenía que ver, que lo íbamos a revisar en el día de hoy, digamos. No era una tarea obligatoria, era un trabajo que ustedes podían hacer, y después de eso sí vamos a cerrar las últimas transformaciones, que son las que involucran valor absoluto, tanto en la función como en la entrada. Y vamos a hacer un poco de ejercitación de una combinación de transformaciones. Eso es lo que querríamos ver en el encuentro de hoy. Este primero lo habíamos visto, así que lo voy a saltear, simplemente lo muestro para recordar de qué se trataba. Y ahora sí nos vamos a posicionar en el segundo. En todas estas gráficas, se propone una función que es la función original sin transformar la función que está en negro, que está definida por partes, de esta manera que aparece acá, y una función en rojo, que es la función transformada. Y ustedes lo que tienen que hacer es identificar qué tipo de transformación se está produciendo acá, y si es posible, hallar la expresión algebraica de esa transformación. Así que los que pudieron trabajar, a través del chat me van contando qué es lo que hicieron, y vamos revisando los resultados a los que llegaron y por qué llegaron a eso. Así que los escucho. El que quiera abrir el micrófono, por supuesto, como siempre les decimos, está disponible esa opción. Adelante nomás. Primero quiero saber si algunos lo hicieron, ¿no? Si lo pudieron ver. Si no, cambiamos de estrategia y revisamos algunos ejercicios nada más. ¿Pudieron hacer algo de esto? Julieta no llegó, bien. Bueno, está bien. Entonces, como veo que seguramente la respuesta general va a ser que no pudieron, vamos a revisar, son como 8 o 9 ejercicios, vamos a revisar un par de ellos nada más, como para recordar un poquito y ver a ver qué es lo que está pasando acá, qué tipo de transformación tenemos, ¿no? ¿Qué les parece que se hizo acá para transformar la función negra en la función roja? Acuérdense que nosotros solo vimos traslaciones horizontales y verticales, y vimos también compresiones o expansiones horizontales o verticales. E incluso llegamos a ver reflexiones también, sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Qué les parece que hay acá? ¿Qué tipo de función les parece a ustedes que tenemos en este caso? O de transformación, mejor dicho. Una expansión vertical, dice Ezequiel Roldán. Yo voy a estar de acuerdo con Ezequiel. Y voy a estar de acuerdo porque veo, por ejemplo, que este punto se traslada verticalmente hasta acá. Este punto que estoy marcando sobre la función negra, también se traslada verticalmente. Todos los que están sobre la recta horizontal negra se trasladan de la misma manera, pero cuando me voy a fijar en el tramo que corresponde a la recta oblicua, veo que la traslación de estos puntos ya no es la misma en todos, que depende de qué valor tenga X, se va a trasladar diferente, y entonces coincido en que se está tratando acá de una expansión vertical. ¿Me pueden decir cuál sería la expresión general de la función? Cuando digo la expresión general de la función, estoy diciendo si corresponde a, por ejemplo, ¿no? Aunque no sea el caso acá, f de x más d, o si corresponde a otra expresión, o es f de x más h, o cuál es la forma general que tiene nuestra función transformada. Si está expandida verticalmente, significa ¿qué cosa? Ezequiel dice f de x más d, con lo cual yo no voy a estar de acuerdo, porque f de x más d lo que produce es un desplazamiento horizontal. O sea, si yo aplico f de x más d,
la gráfica roja tendría que haber sido siempre la misma, sin deformarse. Por ejemplo, esta que estoy dibujando acá, tendría que haber sido paralelo al tramo oblicuo. Y fíjate, Ezequiel, que no hay un paralelismo entre el tramo punteado en rojo y el tramo lleno en negro, ¿no? Por eso hablamos de una expansión. Y si es una expansión, ¿qué estoy haciéndole a la función original? Multiplicándola por una constante, dice Julieta. Muy bien, Julieta. La forma general, entonces, que yo voy a tener acá es K por f de x. Perfecto. ¿Y cuál es el valor de K en este caso? ¿Lo pueden sacar de la gráfica, de la información que tenemos? 2, dice Lucas, estoy totalmente de acuerdo, la expresión general que tenemos es 2f de x, con lo cual ahora podemos transformar a nuestra función, que está definida por partes, de acuerdo a esto. ¿Cómo quedaría la función definida por parte ahora? ¿Cómo quedaría la primera expresión y cómo quedaría la segunda expresión? Porque ahora la transformación va a resultar de que nosotros apliquemos muy bien lo que están diciendo, multiplicar a f de x por 2. Entonces están respondiendo en el chat y de forma correcta que la expresión final va a quedar 2x si 0 menor o igual que x menor que 2, o va a ser 4, el doble, si 2 menor que x menor o igual que 5. Perfecto, si yo a ustedes también les pidiera pensar cómo es la expresión de esta gráfica punteada de color rojo, obviamente que hubiesen escrito esto que está acá, ¿no? Es importante también analizar que como se trata de una expansión vertical, no se produce un cambio de dominio. Por eso fíjense que la función definida por partes sigue definida en los mismos valores de x. Muy bien, pasemos ahora a otra más. Vamos a esta. A ver qué me pueden decir ustedes ahora de esta función. Siempre la negra es la misma y la roja es la que cambia, la roja es la que se transforma. ¿Qué tipo de transformación tenemos acá? Una reflexión vertical, muy bien, una reflexión sobre el eje X hace de espejo, perfecto, eso está muy bien lo que han dicho. Fíjense que hay una simetría de las dos gráficas respecto del eje X. Eso me indica la reflexión, muy bien. ¿Y cómo expreso en forma general la reflexión? Así hoy, como hoy dijimos a f la multiplicamos por 2, ahora ¿qué tenemos que hacer? Sí, Lucas, muy bien, y animate a sacarle el signo que no hay problema. Menos 1 por f de x, o menos f de x. No podemos poner menos 2, Nahuel, porque si fuera menos 2, no solamente se reflejaría, sino también que se deformaría, se expandiría como hicimos hoy, ¿no? Entonces la expresión general correcta es menos f de x. Respondiendo a lo de Nahuel, si nosotros hubiésemos tomado como valor correcto menos 2 por f de x, hubiésemos llegado a tener esta función. Eso sería menos 2 por f de x, lo cual no se corresponde con esta que efectivamente es menos f de x. Acá tampoco hay un cambio de dominio, y si digo que ahora en vez de multiplicar por 2 tengo que multiplicar por menos 1 para tener menos f de x, bueno, obviamente que va a ser una definición parecida a la anterior, en donde la primera parte va a quedar definida como menos x y la segunda definida como menos 2. Bien ahí, bien hasta ahora. ¿Qué pasó en esta gráfica ahora? ¿Qué pasó con la gráfica roja? Se comprimió muy bien. ¿Y por qué valor tenemos que multiplicar entonces a la función? Porque esto es un caso como el primero que vimos.
por 0,5. Perfecto, chicos, por la mitad, muy bien. Un medio f de x, entonces, ahora la definición de la función nos quedará lo mismo, pero multiplicado por un medio. Y no cambia el dominio. Ahora quiero ver qué pasa. A ver qué dicen ahora. ¿Qué sucede con nuestra función? Se trasladó horizontalmente. Bien, hacia... Lucas dice que se tira la pileta. Bien, Lucas, pero aprendiste a nadar, Lucas, o sea que quedate re tranquilo. Se traslada 4 unidades hacia la derecha. Efectivamente, entonces, como dice Lucas, estamos en presencia de una función que la podemos escribir como f de x menos 4. Muy bien. Si escribo como f de x menos 4, ¿se animan a decirme cómo me queda la primera expresión, cómo me queda y cómo me queda la segunda? Cuando reescribo ahora la función transformada. En vez de x, ¿qué me va a quedar? Bien, bien, va a quedar, guarda con el menos 2, Lucas. X menos 4 está bien, pero acá la segunda expresión es constante, no depende de x. Cuidado, Aitana, la segunda expresión es constante. La expresión es una recta horizontal que vale 2. Si yo hago un desplazamiento horizontal, no pasa absolutamente nada. Sigue valiendo 2. Mira la gráfica roja de puntos. Este tramo horizontal, más allá de que cambie el dominio, pero ¿cuál es la expresión de esta recta horizontal? Sigue siendo, si yo lo escribo como función, i igual 2. O sea, este tramo horizontal va a seguir siendo i igual 2. Porque está siempre sobre la misma recta horizontal. Ese no cambia en el desplazamiento horizontal. El que sí cambia es la recta, y obviamente que si yo la continúo a esa recta, voy a ver que es la que pasa por menos 4, por eso está muy bien que la transformación nos deje que es x menos 4. Pero cambia algo más. Yo no puedo simplemente ahora decir que mi función transformada va a ser x menos 4 y 2, la otra parte, porque si ustedes se fijan, exactamente cambia el dominio, como dice Ezequiel. Este dominio que tenemos acá tiene que correrse junto con la gráfica 4 unidades hacia la derecha. Y entonces, ¿de dónde hasta dónde vale la primera expresión y de dónde hasta dónde vale la segunda expresión? Lo pueden ver en la gráfica, aunque no sería necesario verlo en la gráfica, ¿no? Pero por supuesto que si quieren verlo ahí lo pueden ver. Todo se corre 4 unidades hacia la derecha en el dominio. Entonces, en el dominio, bien por Lucas, tenemos que sumar 4 unidades y efectivamente nos va a quedar entonces la primera parte definida desde 4 inclusive hasta 6 y la segunda desde 6 hasta 9 inclusive. Sumamos 4 unidades en el dominio. Perfecto. Bien. Voy a proponer un ejercicio más de estos, porque ya veo que venimos bien, pero voy a ir a uno que sea más complicado. Así que voy a elegir yo con cuál vamos a trabajar. Y voy a elegir este. Voy a elegir este ahora. A ver de qué se trata acá. ¿Qué cosas pasan acá? Arranca siendo negativo, dice Lucas, hay de todo, dice Ezequiel, coincido, y Aitana habla de una reflexión y una traslación horizontal. Yo pregunto ahora, ¿solamente hay reflexión y traslación horizontal? ¿Solo eso? Y también una expansión, perfecto, porque si hubiese sido reflexión, la gráfica tendría que haber sido la misma, y si yo lo hubiese llevado hasta el eje, hasta el origen, tendría que haber tenido una simetría, ¿está? Pero perfecto, tenemos una reflexión, una traslación
y luego una expansión. Bueno, a ver esas tres cosas, ¿qué significan, no? Hay una traslación hacia derecha o izquierda. ¿Qué les parece? ¿Hacia derecha o hacia izquierda? Hacia la derecha. Muy bien. ¿Cuántas unidades se traslada nuestra gráfica hacia la derecha? Una unidad. Muy bien. Hay una reflexión, o sea que hay un valor que ya sabemos que va a ser negativo, como arrancaron diciendo ustedes. Y hay una expansión. ¿En cuánto se expande nuestra gráfica? La reflexión me va a hacer multiplicar por -1. Y la expansión, muy bien, muy bien. La expansión me va a hacer multiplicar por 2. Efectivamente. Entonces, haciendo ese análisis, viendo cómo está nuestra función deformada, nosotros le podemos decir que la función en forma general va a ser -2 por la función. -2 que viene de el menos por la reflexión, el 2 por la expansión. Y f de x -1, y este -1 viene porque dijimos que se traslada una unidad hacia la derecha. Perfecto. Ahora quiero que ustedes me digan cómo queda la expresión final de esta función, escrita como corresponde, ¿no? ¿Cómo quedaría la parte lineal y cómo quedaría la parte constante? Si quieren lo vamos trabajando juntos. ¿Cómo modificaríamos la parte de x, teniendo en cuenta esta transformación? Ahí Aitana contesta -2x más 2. Tendríamos que poner menos 2 por, y en vez de x, x menos 1. Por eso coincido con Aitana cuando dice que queda -2x más 2. ¿Te das cuenta, Ezequiel, que el -2 tiene que multiplicar a todo? ¿No solo a x? Bien, perfecto. ¿Y cómo queda la segunda parte? Cuando sabemos que a la función tenemos que multiplicarla por -2 y que en vez de x tenemos que poner x menos 1. Queda -4, exactamente, porque acuérdense que como se trata de una función que es constante, tiene un tramo horizontal solamente, no está afectada por un desplazamiento horizontal. Lo que la afectan son la reflexión y la expansión. Entonces, nuestra función tiene que quedar multiplicada por -2 y efectivamente el resultado que vamos a obtener nosotros entonces es -4. Bien. ¿Y cuál será el dominio ahora de nuestra función? ¿Qué pasará con el dominio? No es necesario que lo digan completo, sino que me pueden decir en general qué sucede, ¿no? La reflexión aumenta en 1, o sea, efectivamente, como hay un traslado hacia la derecha, una traslación horizontal hacia la derecha, de una unidad, ni la reflexión ni la expansión vertical afectan al dominio, por lo tanto, lo que vamos a tener son los mismos valores que tenemos acá, todos aumentados en 1. Y vamos a tener que va desde 1 a 3 para la primera parte y desde 3 a 6 para la segunda. Perfecto. Bueno, hasta acá vamos a llegar con la revisión para no tener más tiempo. Creo que nos quedaba apenas un ejercicio más, ese que les estoy mostrando, que tienen igual ustedes como para ensayar y tienen las respuestas puestas en el PowerPoint, o sea que lo van a poder ver sin ningún problema. Sí, como dice Clemente, por favor vayan poniendo también nombre y apellido en el chat, así me queda registrada la asistencia. Y vamos a trabajar ahora con las últimas transformaciones que son las de valor absoluto. Entonces, partimos de una función lineal, sencilla, f de x menos 3, y la transformación que vamos a ver primero es el valor absoluto completo de la imagen. Es decir, que nuestra función transformada g de x va a ser el valor absoluto de todo lo que tenemos como función f de x. Toda la función f de x va en valor absoluto.
parece que vamos a tener como resultado de esta transformación? ¿Qué les parece que sucederá acá? En nuestro caso en particular, vamos a tener nuestra función, después va a aparecer en el Power, pero yo la voy a escribir, nuestra función g de x va a ser valor absoluto de x menos 3. ¿Qué gráfica vamos a tener? ¿Qué modificaciones va a tener la gráfica de nuestra recta? ¿Va a seguir siendo una recta? Lucas dice muy bien que solo habrá valores positivos. Es decir que los problemas que vamos a tener nosotros van a estar dados con esta parte de la gráfica que tiene imagen negativa, porque al tener valor absoluto sabemos que no puede tener una imagen negativa. Muy bien. ¿Y qué pasará entonces? ¿Se modificará toda la gráfica? ¿Se modificará una parte de la gráfica? Julieta dice que se modifica el dominio. Bueno, vamos a ver si realmente se modifica el dominio o no. Lo analizamos. ¿Se modifica la imagen? Sí, por supuesto, porque acabamos de decir que no va a haber valores negativos, que van a ser solo positivos. ¿Y cómo piensan ustedes que va a ser la gráfica de esta función? La parte con imagen negativa se esfuma, o sea que directamente desaparece y nos queda solamente la parte positiva. ¿Alguna apreciación más? Ahora Pablo dice que va a ser como una B y alguien dice que va a ser como una B pero arranca desde 6. Está bueno esto, ¿eh? Se puede expandir. Ahora dice Julieta Irigoitía, si no se invierte lo negativo. Julieta, cuando vos decís invertir, ¿a qué otra palabra podés poner? Porque creo que te estoy entendiendo. ¿Vos estás hablando de que se refleja sobre el eje X la parte negativa? Nahuel lo está aclarando ahí. O sea que algunos de ustedes están diciendo que la función va a quedar con esta línea punteada en rojo más toda la otra parte negra que tenemos, ¿no? Bien. Ustedes saben que yo estoy de acuerdo con ustedes, con los que hicieron esto. Antes de avanzar, yo les voy a decir por qué. Pues yo les voy a proponer otra función, sin hablar de esta transformación todavía. Yo les voy a proponer la función que ya conocen, valor absoluto de x. Y igual valor absoluto de x. ¿Se acuerdan que tiene la recta y igual x hacia la derecha para los positivos y la recta y igual menos x para los negativos? De esta gráfica se acuerdan, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué pasa si a esta función nosotros le aplicamos la transformación para que nos quede y igual x menos 3? Se mueve 3 lugares hacia la derecha. Muy bien. Si se mueve 3 lugares hacia la derecha, ya voy a contestar lo que están diciendo. Si se mueve 3 lugares hacia la derecha, quiere decir que vamos a tener la gráfica que tenemos indicada acá con líneas de punto más esta línea negra. ¿Está? ¿Por qué Nahuel decís que queda la función valor absoluto pero desde 6? Si estamos, claro, no era la función valor absoluto, efectivamente, está bien. ¿Entienden esta transformación que si la aplicamos acá y la dibujamos encima, digamos, tenemos que hacer esto? Tenemos que hacer la misma gráfica, corrida 3 unidades hacia la derecha y arrancaría en 3. Esa transformación. Bueno,
La transformación de una función lineal a la cual le aplicamos el valor absoluto de la función, la va a convertir en una especie de transformación, en una traslación de la función valor absoluto. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que se modifica y qué es lo que no se modifica, porque la parte que yo no redondeé en rojo, no encerré el color rojo, va a permanecer constante como está, y la parte que está debajo se va a reflejar sobre el eje. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones que nosotros tenemos acá? Y ahora las vemos. Lo primero que vamos a ver es que los valores de X no van a cambiar, porque si se refleja, acuérdense que van a ser los mismos valores de X y los que cambian son las imágenes. Por eso ya ahora estoy diciéndoles y corrigiendo lo que uno de sus compañeros puso, no se modifica el dominio de la función. Y la segunda es que las nuevas ordenadas, van a ser el valor absoluto de las ordenadas anteriores. Esa es la transformación que nosotros tenemos, que la podemos expresar vectorialmente de esta manera, ¿no? 0 porque no hay transformación para X, valor absoluto de Y porque es la transformación que tenemos en Y. Ahora, fíjense, ¿cuáles de estos puntos, mejor dicho, son los que sufren alguna transformación? Solo quiero que mencionen los que sufren una transformación, no los que no se modifican. Los puntos son A, B, C, D, E. ¿Cuáles de estos puntos sufren una transformación? Cuando aplicamos esta transformación a la función, ¿no? Bien, Jonathan, bien. Solamente se van a modificar los que están por debajo del eje X. Porque fíjense que si la transformación que tenemos es que X sigue siendo X, o sea que para 1 será 1, para 2 será 2, si hubiésemos tenido para X menos 2 también seguiría siendo menos 2, y lo que cambia es cuando la ordenada del punto era negativa, porque ahora va a pasar a ser positiva. En cambio, cuando la ordenada del punto era positiva, calcular el valor absoluto sigue dando el mismo resultado. Entonces, eso lo podemos ver aquí en nuestra tablita de valores. Cuando aplicamos la transformación, vamos a ver que efectivamente los puntos que cambian, o los valores, son estos dos valores negativos de Y, que van a ser 2 y 1, que en la gráfica los vemos de esta manera. Ahí tenemos el punto A' y B'. Y ya tenemos la idea de cómo va a suceder esto. Ahí tenemos la transformación que sufrieron los puntos, solamente A' y B'. Y fíjense la nueva gráfica que nosotros obtenemos. Efectivamente, la que habíamos dicho al principio, se trata de que esta gráfica sufre una reflexión parcial, porque no se refleja completa sobre el eje X. Solo se refleja sobre el eje X la imagen negativa de la función. Y todo lo que tiene imagen positiva permanece sin modificación alguna. Eso es lo que le produce la transformación valor absoluto de la imagen de la función. Una pregunta. ¿Qué pasa con el dominio y qué pasa con la imagen de cualquier función cuando aplicamos esta transformación? ¿El dominio podrá cambiar en algún caso o nunca va a cambiar? El dominio queda igual, perfecto, coincido. ¿Y la imagen? ¿Cambiará siempre? Algunas veces no. Cambia a positivo siempre, puede cambiar. ¿En qué caso no cambiaría, Ezequiel? Claro, como dice Nahuel, siempre que sea negativo. O sea que si nosotros tenemos una función que solo tiene imagen positiva, como por ejemplo podría ser nuestra parábola más común y igual a x cuadrado, si fuera esta, y nosotros le aplicamos la transformación valor absoluto, nos va a quedar exactamente igual. Y si fuera raíz cuadrada de x también, Ezequiel, porque la raíz cuadrada de x, nuestra gráfica, para que sea función, tenemos que graficar solamente esta parte. Ahí dice Lucas, si no existe un tipo de valor absoluto, pero para los negativos. Apa, que no entiendo eso. Si podés aclararlo, Lucas.
sea, cuando nosotros decimos valor absoluto, siempre estamos hablando del valor positivo de un número. O sea, lo que vos estás planteando sería que quisieras hacer menos el valor absoluto de X, por ejemplo. Pero el valor absoluto siempre te va a dar un resultado positivo. Si vos te pones el signo menos delante, todos los resultados que vos tengas van a ser negativos. Sí, por supuesto que se puede dar. Tranquilamente. A ver, no está mal tu pregunta para nada, Lucas. Fíjate, si nosotros hubiésemos tenido nuestra función valor absoluto de X, como inicialmente teníamos, ¿no? Valor absoluto de X, que tiene esta gráfica. ¿Cómo sería la gráfica de menos valor absoluto de X? ¿Cómo sería esta? ¿Cómo sería esa gráfica? Para todos la pregunta, ¿eh? Una reflexión total, perfecto, porque lo que está produciendo el menos delante de la función es la reflexión total de la imagen, de la función. Perfecto. Está muy bien lo que dijeron, chicos. Bárbaro. Bárbaro. Creo que se entendió. Ahora vamos a ir revisando otros tipos de funciones y vamos a ver qué efecto producen estas transformaciones en otra función que no sea la lineal, por ejemplo. Y a ver si ustedes ya se la van imaginando, porque algunas de ellas seguro que la van a poder hacer sin ningún tipo de problema. Para la parábola, por ejemplo, esta parábola, que es un medio de x menos 3 al cuadrado menos 2, que transformándola sería todo en valor absoluto. ¿Qué es lo que ustedes verían acá? ¿Se refleja sobre el eje X? O eso es anterior, supongo yo, ¿no? ¿Qué les parece que se modificaría acá? ¿O qué puntos? Bien, C, D y E se reflejan, dice Julieta, perfecto. Todos los puntos que tienen imagen negativa, que tienen una ordenada negativa, se van a modificar y se van a reflejar sobre el eje X. Es decir, que la parte de la parábola que está comprendida entre 1 y 5, que acá es negativa, se va a reflejar y nos va a dar, y ahí paso con las transformaciones, esta gráfica. Fíjense que la parábola cambia totalmente, ya incluso deja de ser una parábola original. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosas cambian y qué cosas no cambian respecto de la función original? Bueno, si vieron lo que sigue, traten de pensar a ver cómo es, ¿no? ¿Qué cosas cambian? ¿O qué no cambia? También pueden decir cualesquiera de las dos. La imagen cambia, ¿de acuerdo? No cambia el dominio, muy bien. ¿Qué más? Son los puntos C, D y E. Bien, eso tiene que ver con dominio y con imagen. Yo voy a hacer preguntas ahora. ¿Cambian los ceros de la función? No cambian los ceros. Muy bien. ¿Cambian los conjuntos de positividad y de negatividad? Sí, perfecto. ¿Cambian los conjuntos de crecimiento y de decrecimiento? Sí, perfecto. Ahora vamos a ver que la nueva función decrece hasta llegar a 1, luego empieza a crecer, mientras que la función original decrecía hasta llegar a 3, hasta llegar al vértice. Bien. ¿Cambian los máximos y los mínimos? Sí, por supuesto. Cambian tanto que la función original solo tenía un mínimo y la función transformada tiene dos mínimos absolutos en 1, en 5,
y tiene un máximo relativo en 3. Todo eso cambió. ¿Cambia la continuidad? ¿Quién dijo que es discontinua? Vamos a ver, pensalo, Julieta, porfi. No cambia la continuidad, sigue siendo continua. ¿Pero por qué evitable? A ver, Julieta, mira. Claro, te diste cuenta, perfecto. Sí, me voy a quedar con lo que ya se disparó porque hubo muchas intervenciones en el chat, pero hubo uno o dos de ustedes que dijeron que no es derivable, lo cual está muy bien, cambia la derivabilidad de la función. Fíjense que la parábola original era derivable en todo su dominio. En cambio, la nueva función transformada no es derivable en todo su dominio. O sea, es derivable en todo el dominio, excepto en x igual 1 y en x igual 5 porque presenta puntos angulosos. Eso era lo que teníamos acá, que yo les había mostrado anteriormente, y me faltó una sola cosita que me estaba olvidando, que es la concavidad y la convexidad, que también cambia. Nuestra función original era siempre cóncava, y ahora la función transformada es en parte cóncava, en parte convexa. Este análisis que tenemos acá no es una receta, no ocurre para cualquier función que le hagamos esta transformación. Algunas cosas sí, pero otras no. Entonces tenemos que ver detenidamente, analizar las funciones para ver qué es lo que pasa. Vamos a ver ahora otras funciones en las cuales algunas cosas de estas no ocurren, ¿eh? Así que pasamos a analizar ahora otra función, una parábola de cuarto grado, en la cual analizamos la misma transformación, y ya sabemos que lo que va a ocurrir es que la parte que está por encima del eje Y se va a mantener, y la parte que está por debajo del eje Y se va a reflejar, ¿no? Entonces, bueno, esta transformación, como ya la conocemos, yo lo voy a pasar un poquito rápido, pero fíjense cómo nos queda nuestra función. Nuevamente se refleja sobre el eje X todo lo que es imagen negativa. Ahora veamos qué cambia y qué no cambia. En este caso pasa lo mismo que en la cuadrática. ¿Será que en las funciones polinómicas ocurre siempre lo mismo? Lo dejo ahí como pregunta para pensar. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Con este tipo de función y este tipo de transformación hasta acá? Porque vamos a ver otras ahora, ¿eh? Ya vamos a irnos de las polinómicas. ¿No por ahora? Bien. Ahora les presento acá la función logaritmo natural. La función logaritmo natural. Si mantenemos exactamente lo mismo que decíamos recién, ¿qué es lo que vamos a ver ahora nosotros en nuestra transformación? Que los puntos que están por debajo del eje X van a pasar a estar por encima y los que están encima o sobre el eje X se van a mantener. Y entonces nuestra función, lo que le va a ocurrir es que se va a reflejar la parte negativa. Y pasan cosas muy similares a lo que le pasaba recién a nuestra función cuadrática o a nuestra función polinómica de cuarto grado. Nuevamente no cambian el dominio, ni los ceros, ni la continuidad. Pasa exactamente lo mismo. Voy a pasar a una función nueva para mostrarles, y ahora estamos en presencia de una función trigonométrica. Grafiqué la función completa seno de x, no restringida a un dominio, sino en todo el dominio de los reales. ¿Y qué es lo que vamos a observar en nuestra función trigonométrica entonces? ¿Qué les parece que va a ocurrir? Antes de mostrar nada, quiero que ustedes anticipen una respuesta. Muchos lomos de burro, dice Lucas. Bien, está bueno como definición, ¿no? O sea, todo lo que tenemos por debajo del eje X se va a reflejar por encima del eje X y vamos a tener efectivamente lo que está como negativo. Los negativos se van a reflejar. Muy bien, van a quedar todos positivos. Bien, perfecto.
Y nuevamente vemos acá que los dominios, los ceros, la continuidad, en este caso, no cambian. Pero cuidado que esto no siempre es cierto, porque puede haber algunas funciones en las cuales, incluso las definidas por parte, las funciones racionales, que tienen asíntotas horizontales, en las cuales esto no va a ser cierto. Bien, ahora vamos a ver una segunda transformación con valor absoluto, que es un poquitito más complicada que la de recién, porque va a modificar la entrada de la función. Una cosa es cuando se modifica la imagen, que generalmente es sencillo, que nos da una traslación vertical, que nos da una expansión o una compresión vertical, pero otra cosa es cuando nosotros modificamos la entrada. Acuérdense que ya teníamos un problema cuando la traslación horizontal, ¿no? Que sumamos un número positivo y sin embargo se desplazaba hacia la izquierda. Acá lo que estamos hablando es que queremos que nuestra función transformada g de x, se escriba tal cual como f, pero cada vez que aparezca x, nosotros le pongamos el valor absoluto. O sea que en vez de x, ponemos valor absoluto de x. Fíjense que hasta el signo se mantiene, ¿no? Solamente modificamos lo que es valor absoluto. Entonces, ¿cómo expresamos esto nosotros en forma general? En este caso, una recta mx más b va a ser m por el valor absoluto de x más b. En forma general, decimos que estamos calculando la función de f del valor absoluto de x. No es como antes, valor absoluto de la función, sino que es la función del valor absoluto de x. ¿Qué les parece que ocurrirá acá? ¿Quiénes cambiarán? ¿Cuáles de estos puntos se modificarán? ¿Hacia dónde? Si ustedes lo piensan como lo hicimos al principio, Nahuel dice que quedaría reflejado sobre I. Bueno, quedaría reflejado sobre I. ¿Qué cosa quedaría reflejado sobre I? Dice que sería como la función valor absoluto, pero de costado. En parte, solo en parte tenés razón. Y vamos a ver después, más adelante, hoy mismo por supuesto, por qué en algunas cosas tenés razón. Miren, primero yo les propongo el siguiente juego. Vamos a hacer la función valor absoluto. Nuevamente, ¿no? Valor absoluto de x. ¿Qué significa que a la función valor absoluto de x, que a la función valor absoluto de x, nosotros le apliquemos la transformación menos, la multiplicamos por menos a la función y después le sumamos 3? ¿Qué obtendremos? ¿Qué le hacía el menos a una función? ¿O qué le hace el menos a una función? La traslación vertical, Lucas, viene dada por este 3. Bien. Ahí me están diciendo que primero se refleja sobre el eje X. Esto es lo que hace el menos. O sea, esto que escribo en rojo yo sería la función menos valor absoluto de X. Pero después, fíjense que aparece el 3, que lo que va a hacer es que esta gráfica se desplace 3 unidades hacia arriba. Y entonces, nosotros vamos a tener la gráfica final de nuestra función, que va a ser esta. Entonces, pareciera cierto lo que dijeron de que iba a haber como una reflexión sobre el eje Y, porque lo que nos va a quedar, ahora borro las gráficas auxiliares que hicimos, lo que nos va a quedar es toda la parte que está a la derecha del eje Y tal cual, y la que va a cambiar es la parte que está a la izquierda del eje Y. Ahora vamos a ver cómo se modifica, y vamos a ver cómo es también esta traslación. Los valores de X no se modifican. Y los valores de Y, lo que les pasa a los valores de Y,
es que sí se van a modificar, pero no ya con el valor absoluto de x, sino con el valor de la función para el valor absoluto de x. Esa es la transformación que nosotros vamos a tener. Que en esta primera va a ser un poquito confuso para verlo, pero en la segunda van a ver que lo vamos a ver mejor. En la función lineal digo que es un poquito confuso porque aparecen otro tipo de transformaciones. Pero igual analicemos acá en esta tabla, cuando nosotros apliquemos nuestra transformación, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Recién, cuando vimos la gráfica cómo va a quedar, que lo voy a volver a hacer para que la vean simplemente, que nos va a quedar esta parte en rojo más esta parte que estoy dibujando en rojo acá. Los puntos que se modifican, fíjense, que son el punto A, B y C. Son los que tienen abscisa menos 3, menos 2 y menos 1. Estos son los que se van a modificar. Pero no se van a modificar las abscisas. Fíjense que la transformación hace que X quede de la misma manera. Lo que se van a modificar son las ordenadas. ¿Y cómo se van a modificar estas ordenadas? ¿Cuánto va a pasar a valer 6? ¿Cuánto va a pasar a valer el que valía 5? ¿Y cuánto va a ser la ordenada de C? Si ustedes lo miran en la gráfica, dice Lucas que van a pasar a ser negativos. No, Lucas. A ver, si observamos acá en la gráfica, el punto C, su correspondiente, va a ser este que estoy dibujando acá. C'. El punto B, su correspondiente, va a ser este que estoy dibujando acá. B'. Fíjense que las ordenadas que tienen C' y B' son las mismas ordenadas que tienen D y E. La ordenada para un punto cuya abscisa es menos 1 es la ordenada del punto cuya abscisa vale 1. De la misma manera, la ordenada de un punto cuya abscisa vale menos 2, que originalmente era 5, se transforma tomando el valor de la ordenada cuya abscisa era 2. O sea, eso es lo que hace que el valor de la función, pero para el valor absoluto de x. Entonces, cuando nosotros la transformamos, lo que se modifican son todos los puntos que se encuentran en la parte negativa de x. Porque en vez de tomar los valores que tenía antes, va a tomar los valores de su simétrico, pero del otro lado del eje y. Entonces vamos a ver si una simetría de la función respecto del eje y. Eso es lo que vamos a obtener por resultado. Una función que es simétrica respecto del eje y. En este caso es como si nosotros dijéramos, y acá sí tiene valor lo que hoy me dijeron inicialmente. Es como si elimináramos, borráramos toda la parte negativa de nuestra función, toda la parte del dominio negativo de nuestra función, y a la parte del dominio positivo, de los reales positivos, la hacemos simétrica respecto del eje y, la reflejamos respecto del eje y. Eso es lo que va a suceder. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta transformación, lo que vamos a ver es que el punto A', B' y C' se modifican y toman los valores 0, 1 y 2. ¿Por qué 0 para A'? Porque el simétrico, que corresponde, vamos a trabajarlo con otro color, si yo estoy aquí con menos 3, estoy analizando cuál es el valor de un punto cuya abscisa es menos 3, tengo que ver qué ordenada tiene el simétrico. Su ordenada es 0, por eso aparece este valor 0 acá. Un punto cuya abscisa tiene menos 2, no importa en qué lugar se encuentre ese punto, simplemente la abscisa vale menos 2, su ordenada vendrá definida por la ordenada que tiene el punto correspondiente a la función para el valor 2, es decir, la ordenada es 1. Eso es lo que produce esta transformación. Yo les dije que era un poquito más difícil de ver, pero cuando empecemos a estudiar las formas,
nos vamos a dar cuenta que no termina siendo tan complicado. Grafico ahora los puntos que me dio la tabla, veo cómo se transformaron A', B', C', cómo se mantienen los que están a la derecha del eje Y, las transformaciones y la función. ¿Cuál es el efecto de hallar el valor de la función para el valor absoluto de X? Es una reflexión sobre el eje Y de la imagen correspondiente al dominio negativo. Parece un trabalengua, ¿no? Pero yo se los digo más fácil, como se los hice hace un ratito. Elimino, borro la parte de la imagen correspondiente a lo que era el dominio negativo del original y reflejo todo lo que me queda sobre el eje Y. De esta forma, todas las funciones que nosotros tengamos acá van a ser siempre simétricas respecto del eje Y. En la recta por ahí confunde un poco, pero vamos a ver ahora la cuadrática y otras funciones más, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, y vamos a ver cómo se producen estas transformaciones. Y por supuesto que vamos a analizar qué pasa con los dominios y con la imagen, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ya, para esta función, y teniendo en cuenta estas transformaciones, está claro que la imagen cambió, ¿no? No hay ninguna duda que la imagen ahora va a llegar para la transformada hasta 3, y más de 3 no tengo valores. ¿Y el dominio qué pasará? ¿Podrá cambiar en algunos casos el dominio? La dejo abierta la pregunta y la vamos a responder con un ejemplo. No es necesario que ustedes lo respondan ahora. Simplemente vamos a ver en algunos ejemplos qué es lo que está sucediendo. En los dos casos yo ya les anticipo que tanto dominio como imagen pueden cambiar. Aquí tenemos nuestra parábola. Antes de hacer cualquier transformación, si aplicamos lo que dijimos recién como para tener una idea de cuál va a ser nuestra gráfica, digamos que esta parte que está a la izquierda del eje Y nosotros la eliminamos. Y tenemos que construir una gráfica que sea simétrica con el eje Y, es decir, que copie a la izquierda del eje Y lo que pasa a la derecha. O sea, que fíjense que si yo les pidiera una gráfica, tendríamos que hacer así, ¿no? Así, pasar por acá y levantar. Obviamente que ya va a dejar de ser una parábola. Sería la parte esta que está en verde con esta parte que está en negro, como la M de McDonald's dada vuelta. Esta gráfica completa, esta parte verde con la parte que está a la derecha negra, es simétrica respecto del eje Y. Esa es la transformación que nosotros vamos a obtener. Ahora bien, veamos cómo la obtenemos a partir de la aplicación de esta transformación, sabiendo que los puntos que se van a modificar son A, B y C, que ya no van a tener estos valores de ordenada, sino que van a tener los correspondientes a la ordenada que tiene la función en 3, a la ordenada que tiene la función en 2 y a la ordenada que tiene la función en 1. O sea, van a copiar lo que pasa a la derecha. Eso es lo que hacemos acá. Replica a la izquierda lo que pasa a la derecha. Y tenemos entonces nuestra función transformada. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa, qué cosas cambian y qué cosas no cambian de nuestra función. Y ahí los escucho a ustedes. En este caso, ¿no? Hoy preguntando, ¿qué pasa con el dominio? ¿Cambia? Solo miremos este caso, ¿eh? No, no cambia el dominio. Muy bien. La imagen no cambia. Muy bien. La positividad, los intervalos de positividad, sí cambian. Muy bien, porque ahora nuestra función, que antes era positiva solo en esta parte, solo desde acá hasta acá, ahora aumenta porque también es positiva antes de menos 4. Era negativa de 0 a 4 y pico, ¿no?
o de antes de 0 a un poquito después de 4, era negativa. Ahora va a ser negativa desde antes de menos 4 hasta después de 4. Muy bien. Cambian los ceros, fíjense los cortes con el eje X ya no son los mismos. ¿Cambia la concavidad? Mi pregunta fue tramposa, chicos, ¿eh? ¿Ustedes saben que la concavidad cambia? No, porque, a ver, la función original era cóncava en todo su dominio, o sea, cóncava para todos los reales. Esta función transformada es cóncava para todos los reales, excepto acá, en x igual 0. Porque ahí no podemos decir que es cóncava o es convexa. Porque acuérdense que para ser cóncava, la derivada segunda tiene que ser positiva, para ser convexa, la derivada segunda tiene que ser negativa. Pero resulta que, ¿qué le pasa a la derivada en ese punto? No existe. Y si no existe la derivada primera, tampoco existe la derivada segunda. Por lo tanto, en ese punto no podemos hablar de concavidad o convexidad. Por eso decimos que cambia la concavidad o la convexidad de la curva. Y dije yo, es tramposa porque aparentemente no tendríamos ese cambio, ¿no? Veamos entonces el resumen de las cosas que cambian y de las cosas que no cambian. Y lo más importante es que en este caso no cambia el dominio, no cambia la imagen, no cambia la continuidad. Sí cambia la derivabilidad, porque la función original era derivable para todos los reales, y la nueva función no es derivable, como bien dijimos recién, para x igual 0. Bien, veamos de nuevo nuestra función cuártica, pero ahora aplicándole esta transformación. Fíjense que en la expresión transformada, cada vez que aparece x, reemplazamos por el valor absoluto de x, ¿no? Sin tocar por qué número está multiplicado, por qué exponente está elevado, nada de eso. Y acuérdense que para hacer la gráfica, y ahora sí se distorsionan muchísimo las gráficas, ¿eh? Porque para hacer la gráfica toda esta parte negativa va a desaparecer y lo que vamos a obtener es que esta parte de las X positivas se va a reflejar sobre el eje Y. Cambian los puntos A, B y C y miren cómo cambia nuestra gráfica. Nada que ver con la función anterior, ¿eh? Nada que ver con la función cuártica. Fíjense que lo naranja, la gráfica nueva, es simétrica con respecto al eje Y. Siempre vamos a obtener una gráfica simétrica respecto del eje Y cuando aplicamos esta transformación. Y tenemos aquí las cosas que cambian y que no cambian. En la función anterior, si ustedes recuerdan, la imagen no cambiaba. Ahora en esta función la imagen cambia. Después se mantiene lo que cambia y lo que no cambian, igual que en la función que vimos anteriormente. Si tienen alguna pregunta, ustedes me paran y la hacemos. Si no, yo sigo avanzando con otras funciones para ir viéndolas, porque acá aparece una función que es más que interesante, que es la función logaritmo natural de x más 5. Yo digo que es más que interesante porque acuérdense, ¿no? ¿Qué significa toda esta transformación? Borramos del mapa todo lo que está a la izquierda del eje Y y lo reemplazamos por lo mismo que está a la derecha del eje Y, reflejándolo sobre él. ¿Qué cosa rara pasará en esta función? A ver si ustedes se dan cuenta antes de que yo avance con nada. ¿Qué cosas raras aparecerán acá? Piensen esto. ¿Cambiará la imagen? Acá como imagen tenemos todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Cambiará la imagen cuando hacemos la transformación? Están pensando, ¿eh? Me gusta. Ezequiel dice que sí. Sí, Ezequiel, yo coincido perfectamente.
Yo los voy a ayudar a pensar, no les voy a resolver nada, los voy a ayudar a pensar simplemente. Miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar toda la parte izquierda. Toda la parte izquierda. No va a tener raíces, no va a tener cero. Muy bien, Julieta, muy bien. Porque eliminamos la parte izquierda. Lucas dice, sí, Lucas, cuidado con lo que estás preguntándote, el logaritmo natural es solo para los valores positivos, pero fíjate que acá no tenemos logaritmo natural de x, sino de x más 5. Por lo tanto, esta función tiene como dominio, su dominio va a ser desde menos 5, sin incluirlo, hasta más infinito. Lo que teníamos graficado recién. Está desplazada, bien, Nahuel. El más 5 hace que tenga un desplazamiento de 5 unidades hacia la izquierda. Lucas dice que cambia el dominio. Fíjense lo que está diciendo Lucas Lazo. Cambia el dominio. Claro, si yo ahora tengo que reflejar esta función hacia la izquierda, ¿hasta dónde se extiende esta gráfica del logaritmo natural de x hacia la derecha? ¿Hasta dónde se extiende? Hasta más infinito. Entonces, si el concepto es que esta transformación le asigna a cada valor de x a la izquierda un valor, la misma ordenada que tiene el correspondiente de x a la derecha, entonces nuestra gráfica transformada va a seguir hasta menos infinito. Es decir, que va a cambiar el dominio de nuestra función, que antes empezaba en menos 5, y ahora el dominio de la función transformada se va a ir más para allá. Pero claro, si ustedes analizan ahora esta función que tenemos aquí, logaritmo natural del valor absoluto de x más 5, ¿cuándo este argumento va a ser negativo? Nunca, como lo dice Ezequiel en el chat, nunca va a poder ser negativo este argumento, porque el valor absoluto de x es siempre positivo. Si le sumamos 5, siempre nos va a dar positivo. Entonces, el dominio de la función transformada, efectivamente, van a ser todos los reales. Esto es una de las sorpresas que nos tiene preparada esta transformación, porque a diferencia de todo lo que veníamos viendo antes, cambia el dominio. En este caso, amplía el dominio. Pero podría darse también el caso de una función en la cual el dominio se reduzca. El dominio, habíamos dicho, puede cambiar. De hecho, cambia, vimos cómo, y acá ahora tenemos nuestra gráfica transformada. Entonces, haciendo una síntesis de lo que nosotros vemos, podemos decir que ahora, ¿qué cosas cambian? Miren esta lista. ¿Qué cosas cambian? Todo, absolutamente todo cambia. Lo único que se mantiene es el corte con el eje Y, nada más. Pero dentro de lo que habíamos puesto o que veníamos analizando de las funciones, dominio, imagen, ceros, positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, continuidad, derivabilidad, concavidad, convexidad, todo cambia. Por eso esta transformación es una transformación muy particular y aplicado en esta también. Es cierto lo que dice Ezequiel en el chat también cuando habló de que perdió la asíntota, la función perdió la asíntota que tenía, porque ahora el argumento nunca puede ser negativo. Muy bien. Hay que analizar muy detenidamente las transformaciones para poder determinar qué cosas cambian en la función. No se trata solamente de encontrar la función transformada, sino también de analizarla en su totalidad. De eso va a tratar, por supuesto, la actividad que ustedes van a tener que realizar como cierre del taller, ¿no? Esta función, que es e a la menos x, nos queda e a la menos valor absoluto de x, y de nuevo lo mismo que la de recién, ¿no? Se pierde la parte negativa y se copia la parte positiva. Miren lo que nos queda. Lo que pasa que a diferencia de la de recién, la función original tenía como dominio todos los reales, y ahora la función transformada tiene también como dominio todos los reales. No cambian en esta función el dominio, la continuidad, los ceros, porque no tenía y no tiene,
Y no cambia tampoco la positividad y la negatividad. O sea que no hay una receta para esto, ¿eh? No es que, bueno, entonces si hago esta transformación, algunas cosas cambian, otras no. Tengo que analizar la transformación o el resultado de la transformación para saber qué cambió respecto de la función original. Eso es una de las cosas más importantes que les tiene que quedar a ustedes, chicos. Otra función, la trigonométrica. Miren lo que le va a pasar al desaparecer la parte izquierda y copiarla de la derecha. Nuevamente logra una simetría. Y veamos ahora qué cosas cambian y qué no cambian. Nuevamente no cambia el dominio, no cambia la imagen, porque va desde -1 hasta 1. No cambian los ceros en esta función. Y ahora les presento otra función, que es una mezcla, porque es el producto de la función x por la función coseno de x. O sea que en la transformación tenemos que escribir el valor absoluto de x por el coseno del valor absoluto de x. Así sería la expresión algebraica de nuestra función transformada. Y para la gráfica tenemos que hacer lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. O sea, borrar la parte izquierda y copiar, pero reflejada, la parte derecha. Entonces acá aparece nuestra transformación. Otra vez sin dudas, la gráfica de la función transformada es una función simétrica, una gráfica simétrica respecto del eje Y. ¿Y qué ocurre con esta gráfica? ¿El dominio cambia? El dominio no cambia, perfecto. ¿Y la imagen? La imagen sí en la parte que vemos, porque tendríamos que ver qué más sucede, ¿no? Pero acá en la parte que vemos de la gráfica, aquí como estamos, nosotros vemos que la función naranja tiene como tope -3, algo. En cambio la función negra, fíjense, continúa. Lo que pasa es que como es una función periódica, hay que ver después cómo se comporta más a la izquierda, más a la derecha. Pero podríamos decir que en el intervalo que estamos analizando, vemos que la imagen cambia. En esta parte, ¿no? Bien. Esta función también es interesante verla. La función menos logaritmo natural de x más 5, que tiene nuestra asíntota acá, fíjense cómo cambia cuando nosotros hacemos la doble transformación. Ahora mezclamos las dos transformaciones que vimos hoy en valor absoluto. Hacemos el valor absoluto de la función del valor absoluto de x. Quiere decir que en nuestra expresión vamos a hacer todo esto. Lo voy a poner con colores sobre la función original. Cada vez que aparece x le vamos a poner valor absoluto. Y luego a toda la función le vamos a aplicar el valor absoluto. Una doble transformación estamos haciendo. O sea que se va a dar todo lo que dijimos hoy. Va a haber la primera transformación, que es la del valor absoluto externo, nos va a volcar la imagen negativa reflejada sobre el eje X, la va a transformar en positiva. Pero después va a desaparecer todo lo negativo y solamente nos va a quedar reflejada la parte que tengamos a la derecha del eje Y. La doble transformación. Veamos ahora cómo se origina esto, ¿no? O cómo se modifica, digamos. Fíjense lo que está pasando acá. Si yo hago la doble transformación, la primera transformación, la de valor absoluto, hubiese modificado esto de la siguiente manera. Esta parte que tiene imagen positiva la dejaba tal cual, y a la otra parte la iba a modificar así. Es decir, la imagen negativa se reflejaba sobre el eje X. Esa es la transformación del valor absoluto de toda la función. Ahora, como después hay que hacer el valor absoluto de X solamente, entonces
va a desaparecer todo lo que tenemos a la izquierda, o sea que va a desaparecer esto, va a desaparecer todo esto, y nuestra función va a copiar simétricamente a la izquierda lo que pasaba a la derecha. Es decir, que nuestra función va a tener esta forma. Esa es la doble transformación que produce cuando hacemos el valor absoluto de la función del valor absoluto de x. Y entonces, ahora paso en limpio la transformación que nos queda, y fíjense todas las cosas que cambian, ¿no? Absolutamente todas otra vez. Estamos como en uno de los casos anteriores donde decíamos, cambiaron, sí, cambia el dominio, cambia absolutamente todo. El primer ejercicio que propongo son dos de este tipo en realidad. Se les da una función básica, se describe la transformación con palabras y ustedes tienen que escribir la ecuación de la función transformada. A diferencia de lo que vimos al principio de este encuentro, no tenemos la gráfica, sino que tenemos la descripción de lo que pasa. Entonces se nos dice que es una función cuadrática, acá la tenemos, la función básica, siempre la básica es sin ninguna transformación de nada, expandida horizontalmente por un factor igual a 2 y desplazada verticalmente 7 unidades hacia arriba. La pregunta es, ¿cómo queda la expresión final de la función transformada? Si sabemos que el resultado es que tiene que estar expandida horizontalmente con un factor igual a 2 y desplazada verticalmente 7 unidades hacia arriba. Confunde la parte del 2, dice Lucas. Bueno, que está expandida horizontalmente, ¿está? Algo significa de la función cuadrática, expandida. Es decir, que se tiene que ensanchar al doble. Y más vale que confunde la parte del 2 acá. Lo que no los debe confundir seguramente es la parte que está desplazada 7 unidades hacia arriba, ¿no? Si hacemos, como dice Ezequiel, 7 por f de 2x, si hacemos, como dice Ezequiel, 7 por f de 2x, en realidad el 7, primero que el 7 va a estar multiplicando la función, o sea que íbamos a estar haciendo una expansión y no desplazando, como dice, ¿no? Entonces el 7, como dice Lucas, que dice algo así, y lo escribo acá, Lucas dice 2x al cuadrado más 7. El 7 acá está bien ubicado porque desplaza verticalmente hacia arriba. Está muy bien. No veo quién me puso en el chat. Sí, Ezequiel. Dice ahora que él hace f de 2x más 7. F de 2x más 7. Pero eso no va a permitir que mi función se expanda, se multiplique por 2 horizontalmente, se abra horizontalmente multiplicándose por 2. Están cerca, pero fíjense que si yo, tanto si multiplico aquí por 2, afuera, a la x cuadrado por 2, como si la multiplico adentro por 2, lo que voy a hacer es lograr que si mi parábola era así, se me cierre, porque lo que estoy haciendo es aumentar la imagen para los mismos valores de x. Y yo necesito que mi parábola se abra. Entonces, este número que aparece multiplicando, y ahí apareció la respuesta correcta de Ezequiel, casi correcta de Ezequiel, es que la parábola tiene que abrirse, por lo tanto el coeficiente que va a multiplicar a x cuadrado, acuérdense cuando estudiamos cuadrática inicialmente, ¿no? Que si el coeficiente que multiplica a x cuadrado es mayor que 1, la parábola se cierra, y si es menor que 1, la parábola se abre. Estuviste muy cerca, Ezequiel, porque la respuesta correcta
que hasta ahora no vi que la pusieran, capaz que se me pasó, es 1/2 de x cuadrado más 7. Porque acuérdense que en la parábola, si al 1/2 lo metemos adentro de x, si hacemos como ustedes dijeron, si nosotros hacemos 1/2 de x, a esto lo elevamos al cuadrado y le sumamos 7, el resultado de nuestra función es 1/4 de x cuadrado más 7, y lo que estaríamos haciendo es que nuestra parábola se abra, pero se va a expandir 4 veces, no 2 veces. Entonces, esa expansión, que es lo raro en la parábola, viene dado por este coeficiente 1/2. Si ustedes a mí aún así, con todo esto, no me creen, créanme, por ejemplo, cuando yo les muestre la gráfica. Aquí tenemos la parábola x cuadrado en verde y la parábola 1/2 x cuadrado más 7 en rojo, en donde vamos a ver que la abertura de la parábola roja es el doble de la parábola verde. Para poder ver esto, hay que analizar los distintos valores, ¿no? O sea, qué pasa para x igual 1, para x igual 2, etc. Y eso lo podemos revisar tranquilamente a través de una tabla de valores. Pero quiero pasar al segundo ejercicio, porque estuvieron bien en el razonamiento que hicieron, ¿eh? Aparte los estoy sacando apurados, con poco tiempo para pensar, sin hacer mucho trabajo en papel y lápiz que uno necesita para ver la respuesta que tenemos que dar, ¿no? Vamos a pasar al segundo. En el segundo, ahora tenemos esta situación. Una función cúbica reflejada sobre el eje X y trasladada 9 unidades hacia abajo. Además está decir que cuando hablamos de función cúbica estamos diciendo f de x igual a x cubo, ¿no? Reflejada sobre el eje X y trasladada 9 unidades hacia abajo. Esta es más fácil que la anterior, ¿eh? Así que van a andar bien acá. Hay dos claves que están en esto, reflejada sobre el eje X, y la otra trasladada 9 unidades hacia abajo. A ver qué se les ocurre. El 9 sería menos 9. Bien. Ezequiel está proponiendo en el chat menos paréntesis x al cubo menos 9 paréntesis. ¿Qué opinan de esa expresión que propone Ezequiel? Lucas, ¿para qué un valor absoluto, Lucas? Si le sacaba el valor absoluto me gustaría más, porque no aparece en la reflexión. Acordate que si nosotros necesitamos reflejar esta función, solamente necesitamos multiplicarla por menos 1. Esa es la reflexión. O sea que directamente podríamos decir menos x cubo. Eso lo refleja. Pero queremos que se traslade 9 unidades hacia abajo. Entonces, debemos restar también 9. Por eso, lo que había puesto hoy Ezequiel no tenía necesidad de poner estos paréntesis, porque si trabajamos los paréntesis, la respuesta de Ezequiel era menos x cubo más 9, y el más 9 lo que significaba era que la trasladábamos 9 unidades hacia arriba. Y nosotros necesitamos trasladarla 9 unidades hacia abajo. O sea que efectivamente la respuesta correcta para esta situación es menos x al cubo menos 9. Bien, Elsie, vos que vas a rendir para recibirte en breve, estás muy bien. Bien. Y acá tenemos la gráfica, ¿no? La función reflejada sobre el eje X, pero a su vez está trasladada, porque fíjense que este lugarcito donde está el punto de inflexión aparece después en el menos 9, trasladada 9 unidades hacia abajo. Ahora paso a otro tipo de ejercicio. Me quedan dos nada más.
Describe las modificaciones que produce la transformación indicada respecto de la función básica. De este tipo también van a tener en la actividad práctica. ¿Qué se modifica? Lo ideal sería que ustedes lo puedan hacer sin hacer la gráfica, que piensen las transformaciones que están ocurriendo y sin hacer la gráfica digan qué es lo que pasa. La idea es también en el trabajo práctico que ustedes van a hacer, que además de decir si se modifica o no se modifica, digan por qué, y en el caso de que se modifica, escriban lo que cambia, que es lo que yo voy a hacer ahora con ustedes. Pero simplemente ahora voy a tildar acá para que ustedes me digan qué se modifica y qué no se modifica. En esta transformación, ¿no? Lo que tienen que hacer también es pensar, ¿qué hace este -3? ¿Qué hace este 2? ¿Y qué hace este -2? ¿Qué le pasa a nuestra función original, que es la pobre parábola y igual a x cuadrado, a la cual le aplicamos un montón de transformaciones? ¿Qué le hemos hecho a esta parábola? ¿Qué cosas le hemos hecho? Se va a comprimir, muy bien. El 3 la traslada hacia la derecha, muy bien. O sea, la vamos a encontrar trasladada hacia la derecha 3 unidades. Después, que si nuestra parábola era así, ahora la vamos a encontrar comprimida porque tenemos un valor que la está multiplicando que es mayor que 1. Y muy bien también que la trasladamos hacia abajo 2 unidades. Toda esa deformación la hicimos. ¿Ven? Acá la comprimimos, vamos a indicar así. Bueno, ¿qué pasará entonces? ¿Qué cambia y qué no cambia? Díganme ustedes, ¿el dominio cambia? No cambia el dominio. Muy bien. La imagen dicen que sí que cambia. Los ceros, la imagen cambia por esto de la traslación, ¿no? Vertical. ¿Los ceros cambian? Los ceros también cambian, perfecto. Si la trasladamos, también cambian los ceros. Si la trasladamos verticalmente o la trasladamos horizontalmente, ¿no? La positividad y la negatividad. A ver, los ceros cambian siempre que tenga, ¿no? Porque por ahí puede ser que le estemos subiendo a la parábola una parábola. A ver, simple, ¿no? Voy a hacer. Si mi parábola hubiese sido esta y yo la desplazo verticalmente, podría haber sido esta situación en donde los ceros van a cambiar, pero van a dejar de estar. ¿No? Positividad y negatividad, dijeron que sí. Crecimiento y decrecimiento, también porque se corre horizontalmente, entonces se modifica. Máximos y mínimos, también. Concavidad y convexidad, muy bien, no cambia. Bien. Continuidad, no cambia. Derivabilidad, no cambia, porque seguimos teniendo efectivamente una parábola. Muy bien, chicos, ¿eh? La verdad que me siento contento con esto porque lo que yo les digo es que además de escribir si sí o si no, tenemos que decir por qué sí, por qué no, y cuando se modifica, decir ahora dónde se está produciendo la nueva modificación. ¿Está? Digo, por ejemplo, cambia el crecimiento y el decrecimiento, muestro acá la gráfica al lado, cambia el crecimiento y el decrecimiento, y digo, bueno, ¿dónde crece y dónde decrece nuestra parábola transformada? ¿No? Fíjense que pudimos hacerlo, que para mí es lo valioso, pudimos hacerlo sin tener la gráfica realizada. No nos apoyamos en la gráfica para hacer esto, lo cual es muy bueno. Después, por supuesto, si queremos chequear que no nos equivocamos y demás, podemos recurrir a la gráfica. Pero lo interesante de todo esto es que ustedes puedan, que es lo que yo, digamos, el objetivo que uno pretende del taller, que ustedes puedan analizar la transformación de una función sin necesidad de tener que graficarla. Simplemente pensando qué es lo que pasa con las transformaciones y qué cosas le ocurren. Porque después van a ir a aplicar una transformación en física, como también van a tener una aplicación en el trabajo práctico, al movimiento armónico simple,
a un circuito eléctrico cuando lo hagan en física 2, y van a decir, ¿y esta función qué significa tal cosa? Y no tienen que hacer todo el análisis matemático desde cero, sino que tendrían que saber ya qué significan las transformaciones que se le producen en la función y qué efectos producen en ella. Último ejemplo, último. Tenemos esta función definida por partes. Yo lo único que quiero que ustedes hagan es la transformada t de x, que yo ahí no la puse, pero les voy a poner cuál es. Quiero que me digan qué pasa si la función transformada es f del valor absoluto de x. Lo último que vamos a hacer. Obviamente que yo acá me equivoqué, ¿no? Valor absoluto de x. F del valor absoluto de x. Recuerden qué pasa cuando hallamos la función del valor absoluto de x. Algo desaparece y algo se refleja. ¿Qué es lo que desaparece cuando nosotros hallamos la función del valor absoluto de x? Ezequiel dice si no sacaría completamente el tercer tramo, el primer tramo, dice ahora. En realidad no, Ezequiel. Sí es cierto, y es lo que te puede llevar a confusión a vos, sí es cierto que esta transformación a nosotros nos elimina todo lo que está a la izquierda del eje Y. O sea que nos elimina esto. Pero lo reemplaza por otra cosa. Eso que vos dijiste está muy bien, pero lo reemplaza por otra cosa. ¿Por qué lo reemplaza? Podemos hacer así, de vuelta, como hicimos hoy en una de las funciones, eliminamos visualmente este tramo. Perfecto. ¿Por qué lo reemplazamos a este ahora? ¿Qué cosa tenemos que hacer? Por lo que hay a la derecha, por lo que hay a la derecha, pero tenemos que dibujarlo simétricamente. ¿Está? O sea que este segmento, fíjense que está a la altura de 3, que vale 1 de ancho, va a aparecer acá. Y esta función que aparece en 1 va a aparecer en menos 1 y va a tener más o menos esta forma. Tiene que quedar simétrico. El simétrico es exactamente por los valores positivos de x, porque yo, una vez que borré todo esto, lo saco lo último que hice para que ustedes lo puedan ver mejor. Yo digo, a ver, ¿qué valor va a tener la función en menos 2? Bien, en menos 2 la función va a tener el mismo, va a copiar el que la función tiene en 2. Está por allá arriba. Entonces, supongamos que es este, ¿no? Entonces, vengo hasta menos 2, trazo en menos 2, y digo, bien, la función va a pasar por este punto. Y en menos 1,5, bueno, el menos 1,5 va a copiar lo que pasa en 1,5. Entonces estoy en 1,5, subo, llego hasta acá, voy horizontal hasta donde está menos 1,5 y digo, bien, mi función va a pasar por acá. Y en 1, bueno, yo no sé si acá hay un punto vacío, sí lo sé en realidad, fíjense que el punto vacío de esta función ocurre acá y el punto lleno ocurre aquí. En 1 va a copiar, en menos 1 va a copiar lo que le pasa a la derecha. O sea, va a haber un punto lleno en el eje X y acá arriba a la altura de 3 va a haber un punto vacío. Entonces, cuando ustedes trazan la gráfica completa de la función, tienen esta curva y tienen este tramo recto. Y ahí queda la simetría. ¿Se comprende el sí? Muy bien. Ahí tienen entonces ustedes, ahora les muestro la gráfica completa de la función, ¿no? En donde va a estar naranja y con azul dibujada encima
la gráfica transformada. O sea que la función transformada, fíjense que cambia absolutamente lo que pasa respecto de la naranja en la parte izquierda, ¿no? Y por supuesto, cambian las condiciones de continuidad, porque la función original que era la naranja, era continua en todos los reales negativos. Ahora resulta ser que al eliminar la función naranja y dejarla azul, que esa azul tiene un punto vacío acá y un punto lleno acá abajo, presenta una discontinuidad inevitable en -1, que antes no la tenía. La actividad, Lucas, que vos decís de este domingo es obligatoria, sí, por supuesto, es obligatoria. Yo no tengo problema si ustedes necesitan unos días más para hacerla, sean sinceros conmigo, me lo dicen a través del grupo y les amplío el plazo, no hay problema. Yo lo que quiero saber es poner una fecha estimativa para la entrega de la última actividad que tenemos que hacer. Y lo escucho a Clemente, sí. Sí, Clemente. ¿Qué duda tenés? Ustedes la pueden entregar el domingo si los que la tienen, no hay problema. ¿Y te gustaría saber la última? ¿Qué cosa es, Clemente? A ver. ¿La fecha de la última? Yo tenía pensado darles 15 días a partir de que yo la suba. Ya la actividad la estoy reformando, la tenía armada, pero la reformo en función de lo último que vimos hoy y seguramente la esté subiendo lunes o martes. Solo vamos a hablar de transformación de funciones, solo esto, solo los temas de los encuentros 9 y 10. ¿A ustedes les parece bien un tiempo de 15 días para hacerlo? En todo caso, miren, vamos a hacer algo. A mí no me gusta dar plazos muy largos porque después se duermen y terminan no haciéndolos. Vamos a poner un plazo más corto. Si ustedes después necesitan una prórroga, la conversamos y la hacemos. Respecto a la del domingo, sí, Lucas, amplío la del domingo, les doy todo el transcurso de la semana, se las pongo hasta el viernes si quieren. Entonces, el que la quiera entregar antes, la termina y la entrega, no hay problema. Y el que necesita más días, se toma hasta el viernes para hacerlo. Y en la otra actividad, cuando yo la suba, les voy a poner la fecha. Y después, en todo caso, lo vamos conversando. Simplemente, como cierre, además de agradecerles, les quería dejar estas palabras que me parece que también es importante para los que están estudiando matemáticas, los que están estudiando el profesorado de matemáticas, porque la verdad que cuando leí esta frase me sentí identificado con ella. Enseñar y aprender matemática puede y debe ser una experiencia feliz. Y la verdad que me gusta, me siento cómodo, y como yo muchas veces le he dicho ahí a los compañeros de mi equipo, el día que yo no tenga ganas de hacer algo nuevo, estaría como esos jugadores de fútbol que llegaron a la edad que no quieren entrenar más y cuelgan los botines. Así que, mientras tanto, uno tiene que sentir esto, ¿no? Que enseñar matemática puede ser y tiene que ser una experiencia feliz. No solo para los chicos que están en la facultad, sino también fundamentalmente para los del profesorado. Les dejo esta frase que no es mía, como verán. Esta frase es de un matemático español de Barcelona, Claudio Alsina, que tiene una página web, búsquenla porque está muy buena, tiene frases muy lindas, tiene libros lindos escritos, así que búsquenlo si les interesa porque es muy interesante. Bueno chicos, llegamos al final del taller, la verdad que ha sido muy grato estar acá con ustedes y simplemente espero ahora las actividades para poder darle un cierre a todo esto.